Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y después de un fin de semana largo aquí, ha sido muy reconfortante. Nosotros pudimos estar con la familia mía, con mi hermana, mis sobrinos, gloria a Dios que pudimos pasar 3 días muy lindos. Y además en la iglesia. Desde el culto del viernes, que fue hermoso, el domingo, que tuvimos bautismo en agua aquí en la iglesia, y fue una bendición enorme, y le doy gloria y honra al Señor por todo eso. Y hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios, amén, y es una bendición muy grande el poder tener este tiempo todos los días, de poder estudiar su palabra. Hay muchos hermanos, hermanas, creyentes, amigos, escuchando en todas partes del mundo. Y el Señor, yo sé que está bendiciendo, el Señor está tocando, el Señor está ayudando, edificando, principalmente a mí. Amén, con la preparación y en la casa, en la oficina y después aquí también en la iglesia, el Señor bendice. Cuando el corazón está abierto para recibir su palabra, cuando el corazón está sensible a lo que el Espíritu Santo quiera decir, lo que el Espíritu Santo quiera hablar, el Señor está dispuesto a hablar. Quiero que sepan, el Señor no restringe sus palabras a aquellos que tienen hambre para recibirlas. Por eso vemos en este versículo 7 del libro de Efesios, en el capítulo 2, para volver aquí a este versículo, ¿no? Yo sé que lo hemos leído ya, pero quiero que vean con detenimiento este versículo 7. Dice, para mostrar, dice. Aquí vemos al Señor queriendo mostrar, el Señor queriendo demostrar a todas las personas en todos los siglos, como dice, los siglos venideros. Él quiere mostrar su gracia, Él quiere mostrar su misericordia, Él quiere mostrar su amor, Él quiere mostrar sus bendiciones. Vemos el Señor queriendo hacer estas cosas a una humanidad perdida por el pecado. Y de todas maneras el Señor, de la abundancia de su amor y de la abundancia de su misericordia y de su gracia, el Señor quiere poder derramar, gloria a Dios, sus abundantes riquezas sobre aquellos aún pecadores. Él quiere derramar esta paz que Él tiene, este gozo que Él tiene, esta vida eterna que solamente Él puede dar, esta seguridad. El Señor quiere derramar todas estas cosas, porque si el Señor no quisiera derramar todas sus abundantes riquezas, entonces el Señor no habría enviado a su único Hijo. Dios no hubiera enviado a su Hijo unigénito aquí a morir por nosotros, ¿no le parece? Y el hecho de que Dios, dice, no escatimó ni a su único Hijo, su propio Hijo, sino que lo ofreció en sacrificio para la redención del hombre, esto nos dice que el Señor quiere entregar tantas otras cosas que vienen juntamente con su Hijo. Fuera de su Hijo, nada. Con su Hijo amado, todo, todas sus abundantes riquezas. Vemos que es un Dios dadivoso, un Dios que da y que da abundantemente, un Dios que no escatima. Ahí vemos, dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, si Dios
no escatimó a su propio Hijo. Dios no fue mezquino en salvar. Él salva abundantemente. Él otorga gracia, y Él otorga gracia por encima de todo pecado y maldad que el hombre ha cometido, porque la gracia siempre tiene que ser más abundante que aquella ofensa. La ofensa a Dios fue enorme. La ofensa en contra de Dios era de un precio impagable para el hombre. Por lo tanto, la gracia tiene que superar todo esto. Tiene que ser más abundante, más asombrosa, más grande, más poderosa que el mismo pecado, para poder cubrir todo esto. Y esto ha sido con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que hablamos de la cruz. Por eso es que Pablo predicaba la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo está hablando de la gracia divina. Como dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice 1.000.000 de cosas este versículo. Todo esto ha sido hecho por Dios en Cristo Jesús, con un solo final. Este es el de demostrar o mostrar en las sucesivas edades, en todas las diferentes personas que vivirían en los diferentes tiempos, todas las diferentes generaciones, las abundantes riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Oh, una señal incomparable. La señal es Cristo. La señal es su cruz. La señal es su sangre derramada. Y podríamos decir que este fue el programa de publicidad de Dios para toda la historia y aún más allá. Él demostró, Él ya lo hizo, pero su cruz, la cruz de Cristo, tiene efectos continuos, bendiciones que no acaban, gloria a Dios, en la que sigue siendo demostrada la gracia de Dios cada vez, hermanos, que nosotros vemos en nuestras iglesias o donde sea, vemos un pecador llegando a Cristo, un pecador arrepintiéndose de sus pecados, conociendo a Jesucristo y recibiéndole como Señor y Salvador de sus vidas. Estamos viendo otra demostración, amén, de las riquezas de su gracia en su bondad. Vemos un efecto continuo de la gracia de Dios, en que Él sigue salvando a pecadores, de que su gracia sigue siendo abundante en su bondad. Oh, gloria a Dios. Dios, Él planeó una demostración, dice, una exhibición continua de su favor hacia los hombres para cubrir todos los siglos entre la ascensión y el regreso de Cristo y aún después hacia toda la eternidad. Vea qué maravilloso esto que Dios ha diseñado. El Señor no deja, no cesa de exhibir su poder. Él no cesa de exhibir su gracia y su favor, su misericordia. Esta dimensión implica que será por el beneficio de los ángeles y en realidad para toda la creación de Dios y también los hombres. Dios exhibe entre los hombres su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. Y esta exhibición, amén, es algo cercanamente observado y estudiado por los ángeles. Vea. A ver, diríamos que los hombres aquí en la tierra son como la universidad de los ángeles. Ellos están continuamente observando y viendo cómo Dios demuestra su gracia, su poder, su bondad sobre la humanidad, a pesar que la humanidad ha quebrantado toda ley de Dios. Este es Dios, mostrando su tierno amor en acción hacia el hombre cuando éste más lo necesitó. Oh, gloria sea su nombre. Mira, cuando tú más necesitaste de Dios, cuando tú más necesitaste de Cristo, allí el Señor te encontró.
Y allí el Señor te salvó. Y allí el Señor te perdonó, cambió tu corazón y te dio una nueva vida. Entonces, aquellos que hemos sido salvados por su gracia, podemos atestiguar de esto, ¿cierto? Podemos decir, el Señor a mí me mostró, el Señor usó mi vida para demostrar delante de mi familia, de amigos, que Él es poderoso en salvar, en cambiar corazones y vidas, en transformar. Esto no fue algo hecho por el hombre, no fue hecho por una iglesia, no fue hecho por una denominación, por un pastor, sino que esto es algo que ha demostrado Dios, su riqueza, su gracia, su bondad, su favor, su misericordia en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. Y aquí nos da el propósito por el cual Dios nos salvó. El Señor salva a uno, y con ese que el Señor salva, también muestra su poder a los otros. Muestra el poder a todos aquellos que tiene alrededor, aquella generación que sigue, en la que todavía se está hablando de hombres, de mujeres que han sido salvos por la gracia de Dios. Vemos que entonces el Señor sigue mostrando en los siglos venideros. El Señor está mostrando y exhibiendo su bondad hoy en día. El expositor dice, la satisfacción de su amor fue el motivo de Dios en darnos, vivificarnos, en otorgarnos vida. La manifestación de su gloria en su abundante riqueza es su propósito final en lo mismo. Esta expresión siglos venideros, vemos cómo Dios tiene un propósito eterno en todo lo que Él hace. Los hombres piensan en el aquí y el ahora, ¿cierto? Y sobre todo hoy con el movimiento de la prosperidad. Están pensando en tener las riquezas aquí, ahora, los corazones apegados a la tierra y a las cosas del mundo. Pero Dios tiene Dios es eterno. Él es eterno. Por lo tanto, Dios tiene una visión hacia una salvación de personas que todavía ni siquiera llegaron a nacer. El Señor, Él tiene ya una visión eterna y futura. El Señor ya ve y conoce el final desde el principio. Por eso, este plan de salvación tiene en vista todos los siglos venideros. Oh, gloria a Dios. Significa en las edades que están viniendo una después de la otra. Esto es en las edades eternas, hasta que el universo vuelva a su gloria perfecta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por eso, cuando nosotros vemos las cosas en un tiempo limitado, solamente fragmentos, el Señor ve todo completo. Y aún aquellas personas en las que todavía parece imposible que puedan llegar al conocimiento salvador del Señor Jesucristo, también en ese tiempo venidero, aún el siglo venidero, también están incluidos aquellos que todavía no conocen al Señor, que todavía no viven para Él. Pero todavía el Señor tiene abundante gracia para ellos y para todos en los siglos venideros, en todas las edades. El propósito de Dios es que en el futuro eterno, que abrirá con la venida de Jesucristo, su segunda venida, la gracia de sus caminos con aquellos una vez muertos en pecados sea declarada y entendida en toda su grandeza. La Biblia consistentemente anuncia que la historia está en movimiento continuo, hacia una culminación planeada. Es decir, todo lo que sucede en el mundo no son un montón de eventos sin ningún propósito, sin ninguna finalidad. Hay una culminación, hay un punto culminante planeado por Dios. La edad presente, marcada por la influencia malvada de Satanás y por todas las pasiones oscuras y retorcidas de la humanidad perdida,
van a llegar a un final. Él juntará a toda la humanidad para el juicio final. Y esto es algo que va a acontecer. Por ahora, la edad presente, con sus características malvadas, coexisten con una expresión única del reino de Dios, vista en la iglesia viva. Pero cuando la historia alcance el final esperado de esta era, la intervención decisiva de Dios separará por siempre la luz de las tinieblas, el bien del mal, la verdad de lo falso. Oh, gloria a Dios, ¿verdad que yo siento que el creyente, el verdadero creyente, aquel que de verdad está siguiendo al Señor Jesucristo, amén, viviendo en justicia, en santidad, buscando su rostro, aquellos realmente nacidos de nuevo, y viviendo para el Señor, estamos teniendo esta necesidad de que por fin llegue este momento, que finalmente Dios intervenga en separar el trigo de la cizaña, los buenos peces de los malos peces, las cabras de las ovejas. ¿Sí o no? Es una necesidad ya de ver separado lo verdadero de lo falso, el bien del mal y la luz de las tinieblas. Porque a medida que uno va creciendo en el Señor, uno va creciendo en la palabra, en el conocimiento bíblico, uno va siendo menos tolerante hacia tantas cosas que uno ve que son hechas, mismo en los sectores de la iglesia, que no son del Señor. Y uno está trabajando en pos de que se pueda ver esta separación, que las personas puedan distinguir, así como dice la palabra en Ezequiel. Dios dice a través de Ezequiel: mi pueblo no percibe, no distingue, no puede discernir lo santo de lo profano. Y hoy pareciera que lo santo y lo profano está todo mezclado y junto. Pero no, hay una distinción, hay una separación. Que muchos en la iglesia no puedan distinguir lo santo de lo profano es diferente, falta de conocimiento, es por la ignorancia, pero sí hay una distinción. Están los verdaderos creyentes y están aquellos falsos. Está esa predicación del verdadero evangelio, todavía continúa y avanza, y todavía también sigue allí a la par, parece, estos otros mensajes que parecen tener cierta piedad, pero en realidad no pertenecen a las cosas del Señor. Esta frase que dice las abundantes riquezas de su gracia, este libro de Efesios, hermanos, mire, nos eleva al cielo para que podamos nosotros percibir espiritualmente las abundantes riquezas de su gracia y que nosotros podamos vivir en ellas. Presenta la edad de oro del creyente como siempre en el futuro y nunca en el pasado. El verdadero creyente en realidad vive no solo en el presente, sino que también en las bendiciones futuras proporcionadas en Cristo. El creyente tiene un pie aquí, pero tiene un pie ya en la eternidad. El creyente piensa y piensa con consecuencias eternas, obra, hace, habla, pensando que todo tiene una consecuencia eterna. Por eso es algo tan desagradable que el creyente, muchos creyentes, estén pensando exclusivamente en el aquí y en el ahora, en obtener cosas, en enriquecerse, en atresonar sus casas, cuando en realidad seremos juzgados por todas aquellas cosas que tuvieron una consecuencia eterna en lo que refiere a la obra verdadera del Señor, la causa de Cristo, y todo aquello en lo cual nosotros hemos hecho, pero ha sido con el corazón puesto aquí en la tierra, van a ser obras quemadas, sin consecuencia alguna. Aunque nosotros ya hemos recibido una abundancia de las riquezas de su gracia, porque tenemos nosotros, recuerde, el pago inicial con el futuro para ser recibido en la glorificación tras el arrebatamiento de la iglesia. Me refiero al Espíritu Santo, las arras
de nuestra salvación. Hemos recibido un pago inicial de proporciones exuberantes, de un valor infinito, el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios pudo colocar en nosotros, tras el nuevo nacimiento, por habernos lavado, por habernos santificado, Él pudo colocar allí su Santo Espíritu en nosotros. Oh, gloria a Dios. Nada más santo, nada más perfecto, nada más iluminado, nada más glorioso. Su misma presencia, la persona del Espíritu Santo residiendo en nosotros. Qué arras poderosas son estas para vivir para el Señor Jesucristo y también para mantener esa esperanza viva que vamos a recibir el balance de todo aquello que ha sido prometido juntamente con Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Se refiere a las abundantes y exuberantes riquezas de gracia, las cuales tienen un carácter eterno, debido a que Dios es un ser eterno y todo lo que Él hace y todo lo que Él tiene para dar también refleja su carácter eterno. Como Dios es eterno, Dios tiene un amor eterno. Con amor eterno te he amado. Dios es eterno, por lo tanto, el cielo es eterno y el infierno también lo es. Sus ricas bendiciones, su gracia es eterna. Si vamos a vivir eternamente nosotros en la ciudad celestial, va a ser por su gracia. O sea, nosotros vamos a experimentar y vivir por la gracia de Dios por toda la eternidad. La frase dice, en su bondad para con nosotros. Presenta a Dios exhibiendo su bondad a los santos para su propia gloria, para que Él pueda ser glorificado. Mientras que los ángeles solo son espectadores, nosotros los santos somos los objetos de su bondad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. El Cordero de Dios. La bondad de Dios para con nosotros. Cuando hablamos de bondad, cuando hablamos que Dios es un Dios bondadoso, por favor, no piense en cosas materiales en ese momento. Mismo, bueno, Dios provee en su bondad. ¿Qué es lo que Dios ha provisto en su gran bondad? Él ha provisto un cordero para el holocausto. Dios ha provisto a su Hijo. Dios demuestra, exhibe su bondad para con nosotros en el ofrecimiento de su Hijo amado. Cuando nosotros pensamos en gracia, pensamos en misericordia, pensamos en compasión, pensamos en su favor, pensamos en bendiciones, en beneficios, pensamos en la bondad de Dios, todas estas cosas, sus riquezas abundantes, necesitamos, por favor, conectar todas estas cosas gloriosas a la cruz de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque de la cruz del Señor Jesucristo, de su lado traspasado, es que fluyen, amén, todas estas ricas bendiciones y con ellas muchas otras más. La paz, la victoria sobre el pecado, el gozo, amén. El amor, etcétera, etcétera, la provisión, amén, la sanidad divina, tantas cosas que provienen del Calvario. Si nosotros pensamos en Dios y pensamos en su bondad y solamente lo reducimos a cosas materiales, entonces estamos quitando la mirada de la provisión de Dios al hombre pecador y en la necesidad del hombre. Dios actuó conforme a lo que el hombre estaba necesitando porque era imperioso. El hombre o perecía en sus pecados directamente al infierno, o el Señor hacía algo al respecto para rescatarle. Bien, el Señor pudo, y Dios hubiera sido perfectamente justo porque Él es justo, pero Dios muy bien pudo directamente, el hombre falló, bueno,
y condenarlo al infierno eterno, para que su santidad fuera satisfecha, las demandas de Dios. Sin embargo, Dios hizo algo al respecto. Convertirse en hombre, para pagar la deuda que el hombre incurrió en contra de Dios. Entonces veamos su bondad. Esta es la bondad de Dios para con nosotros. Y la bondad es la manera de la bendición hacia nosotros, perdonándonos gratuitamente y aceptándonos y adoptándonos en Él. Dios trata con nosotros así como Jesús trató con la mujer pecadora, o el ladrón en la cruz, o con Pedro después de haber fallado, o con Saulo de Tarso. Oh, gloria a Dios. Así como Dios trató con David después de haber pecado, después de haberle fallado terriblemente al Señor. Dios trató con cada uno conforme a nuestra necesidad. No se olvide de eso. Vamos a una pausa y volvemos. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo.
I was out on the high seas one peaceful night. We were all a sailing and everything seemed all right when all of a sudden Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking. And I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called, oh Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, don't you care? Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys. Just call on Jesus. Say, Master, I know you care. I know that you love me. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y es importante que nosotros empecemos a conectar toda la bondad de Dios, todo lo que Dios ha hecho, con un propósito, y es salvar al hombre. Amén. Esta bondad es la manera de la bendición. Esta bondad es la materia de la bendición. Esta bondad de Dios es el método de la bendición y esta bondad es lo mayor de la bendición por siempre jamás. Oh, gloria sea su nombre. Por eso vemos que Dios, Él exhibió, Él desplegó su gracia y Él mostró todas las riquezas abundantes que hay en su gracia, en su bondad. ¿De qué manera? Salvando al hombre. ¿De qué forma? Por su Hijo amado muriendo en la cruz. Si nosotros quitamos la mirada
de la cruz del Señor Jesucristo. Escuche, si nosotros quitamos nuestros ojos de la manera, del medio por el cual Dios decide salvar al hombre, que es la cruz del Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a inventar en nuestros corazones y mentes un evangelio que es solo para suplir nuestras necesidades temporales. Trabajo, comida, calzado, ropa, viajes, casa, techo, etcétera, etcétera. ¿Entiende? Y esto es lo que ha sucedido con tantos sectores de la iglesia moderna. El evangelio ya no tienen en vista, muchos sectores no tienen en vista la sangre del Señor Jesucristo, el precio que fue pagado. No se habla sobre su ofrecimiento de Él mismo. No, estas cosas no están en vista, sino más bien que todo lo que Dios hizo ha sido para beneficiar al hombre en su estadía aquí en la tierra. Es decir, que pueda tener mayor comodidad, que pueda tener mejor salud, que pueda tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor tiempo, que pueda disfrutar, que pueda cumplir sus sueños, y que Dios en realidad está interesadísimo en que nosotros cumplamos todos nuestros sueños y que nosotros seamos satisfechos y gratificados en todas las cosas. Y el Señor no tuvo un pensamiento temporal para el hombre. Dios no tuvo una solución transitoria para el hombre, sino que Dios obró conforme a la necesidad del hombre. Dios trató con el problema del hombre directo al corazón, directo a la naturaleza pecaminosa. Allí es donde Dios enfocó su esfuerzo, en atacar la naturaleza pecaminosa. Y Dios lo hizo por medio de la justificación. Gloria a Dios. La santificación. Y finalmente será la glorificación. Esa fue la manera de Dios de atacar la naturaleza pecaminosa, lo que estaba en nuestra contra. Todos los decretos de Dios, todo lo que el hombre no pudo cumplir, toda la ley quebrantada, todo en nuestra contra. Y Dios estableció un plan de salvación que fue creado desde antes de la fundación del mundo. Por eso aquí, al final de esta frase del versículo 7 del capítulo 2 de Efesios, dice, en Cristo Jesús. Vemos como el Espíritu Santo, a través del apóstol, nos recuerda siempre, una y otra vez, para que nunca olvidemos aquel responsable por estas abundantes riquezas de su gracia hacia nosotros. Es mediante Cristo Jesús, lo cual se revierte a la cruz y a la resurrección. Esto siempre debe ser considerado como la causa, el propósito y la razón. Dios no podía mostrar esta gracia de otra manera, ¿entiende? A pesar de la abundancia de las riquezas que Él posee, a pesar de que Dios es rico, abundante en misericordia, en bondad, aún así, teniendo esta abundancia a su disposición, Dios no podía desplegarla, no podía exhibirla, no podía mostrarla fuera de la cruz de Cristo. Repito, a pesar de ser rico, Él no puede extender estas riquezas fuera de la cruz de Cristo. Es por eso que si el hombre, el pecador, trata de alcanzar alguna de estas cosas fuera de la puerta es Cristo Jesús, una puerta sangrienta, se va a encontrar con una gran desilusión, porque esa puerta va a ser cerrada por el Espíritu de Dios. Sin embargo, si el hombre dice, yo quiero entrar, pero él entra de la manera en la cual Dios exige que entre,
Y es por un arrepentimiento, por una humildad, por un reconocimiento, por admitir que somos pecadores y colocar la fe en el Hijo de Dios y lo que Él hizo en la cruz. La puerta se hace inmensamente grande y entramos automáticamente en las riquezas de su gracia. Por eso nos dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vea, necesitamos examinar bien este versículo. Por gracia sois salvos. Recuerden esta primera frase, por gracia sois salvos. Y luego la última frase, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, pues es don de Dios. Y ahora entonces, la manera en la cual esta gracia puede ser tomada, es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, esto no es algo que ustedes puedan iniciar. Esto no es algo que viene de ustedes en realidad por medio de algo que ustedes hayan hecho. No es por obras, sino que es un don de Dios, es su gracia. No pensemos que la fe nuestra es la que nos salva, sino que es la gracia de Dios la que nos salva, y la fe es el vehículo que la toma. En el griego dice, porque por gracia sois, en el griego dice así, porque por la gracia sois salvos. Lo que fue traducido porque por gracia, dice porque por la gracia. Es decir, identifica la gracia como una manera específica de ser salvo, lo cual se refiere a la ofrenda sacrificial de Cristo en la cruz. Esta es la gracia. Aleluya. En otras palabras, esta gracia es conectada directamente y totalmente a la cruz de Cristo. Misericordia, como es usada por Pablo en el versículo 4, denota la piedad de Dios hacia el hombre débil y sufrido, similar a las compasiones de Dios. Este es un constante atributo de Dios en el Antiguo Testamento y tiene el mismo lugar que la gracia en el Nuevo. De hecho, la misericordia es una extensión, un atributo de la gracia. Podríamos decirlo mejor así. En algún momento en la edad pasada, cuando Dios eligió que la gracia sea el vehículo mediante el cual Él trataría con los hombres, aunque Dios siempre tuvo esta riqueza de gracia, una vez que la gracia fue escogida, la misericordia fue y es una extensión natural de la gracia. En otras palabras, si Dios usaría la gracia, lo cual Él hace, Él no puede sino mostrar su misericordia. Él es rico en misericordia, así como Él es grande y terrible en su ira. Oh, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Si Dios muestra su gracia, tiene que mostrar también misericordia. La gracia va junto a la misericordia, o más bien la misericordia acompaña a la gracia. Es un atributo, es una extensión, es como un plus de la gracia de Dios. ¿Cómo es que esto es alcanzado? ¿Cómo es que esto es recibido? Es tomado, es apropiado por medio de la fe. La fe, véalo como el brazo que toma, la mano que toma o el vehículo. La corta frase por medio de la fe nos dice volúmenes. La fe es el gran medio por el cual todas estas cosas son recibidas de parte del Señor. Simplemente significa que podemos creer en Dios, creer en lo que Él ha dicho y creerlo con todo el corazón. Y esto es en cuanto a la salvación, pero también, hermanos, es en cuanto a todas las cosas. Cuando, por ejemplo, llamamos a hermanos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, se hace un llamado para que respondan a la fe, para creer todo lo que recibimos de parte de Dios, salvación, sanidad divina, un milagro, el bautismo con el Espíritu Santo.
Pedimos al Señor sabiduría, Él la da, la recibimos, creemos. Bueno, de esta manera es que se reciben todas las cosas de parte de Dios. Es por la fe, que yo creo, Él lo promete, Él lo dice, lo leo y lo creo. Por eso hay muchos que a veces no reciben el bautismo con el Espíritu Santo, simplemente porque a veces es una falta de fe en lo que Él ha dicho, y creerlo de todo corazón y desearlo de todo corazón. A veces hay algunos que piensan, bueno, si el Señor quiere que me lo dé y si el Señor no quiere, pero si el Señor ya lo ha prometido, entonces puede ser tuyo, ya está disponible. El precio fue pagado para que tú lo tengas. Entonces no es una cuestión de experimentación o meramente una afirmación mental. Significa que tú pones tu pasado, tu presente, tu futuro, tus esperanzas, sueños, planes, proyectos, aspiraciones, de hecho, todo tu ser en Cristo. En otras palabras, en la persona de Cristo. Tú crees en Él y tú crees en lo que Él ha dicho. Tú no vuelves atrás, no miras atrás, sino que vas hacia adelante con Cristo, totalmente, absolutamente y en toda capacidad. Hay muchas personas que apenas experimentan con el Señor, ¿sabe? Y esto no es fe. La fe es una rendición total, completa, absoluta, hacia Jesucristo en toda capacidad, en toda circunstancia, en todas las cosas. Hay un descanso en Cristo Jesús, por lo que Él ha dicho. Yo lo creo, yo espero en Él, yo espero por Él. Puedo descansar en su palabra. No experimente con el Señor. Hay gente que está viniendo y a veces viene a la iglesia y están haciendo como una especie de proyecto de experimentación. Vamos a probar, vamos a hacer una prueba, como si fuera que usted puede probar a Dios. En la palabra del Señor, el Señor nos dice, pruébenme en esto, el Señor dice, y estaba hablando acerca de los diezmos y las ofrendas. Créanme que si ustedes dan a mi obra verdadera, yo puedo prosperarles. Pero hay que tener mucho cuidado en estar probando a Dios, tentar a Dios. Ay, a ver si realmente está con nosotros. Así como el pueblo de Israel permanentemente estaba provocando a Dios a la ira. ¿Por qué? Porque por la incredulidad, por la murmuración. Ya estará con nosotros o no estará con nosotros. Vamos a ver si Dios sí está con nosotros. Y continuamente estaban experimentando con Dios, probándolo, tentándolo, provocándolo. Esto no era fe. Si ellos veían, bueno, creían momentáneamente. Pero si las cosas no se daban como ellos querían, entonces ya automáticamente mostraban lo que estaba en su corazón. Incredulidad, rebeldía, y enseguida se volvían a sus otros dioses. Ay, no, a ver, vamos a construirnos un becerro de oro para que podamos adorarle y agradecerle por habernos sacado de Egipto. Este es el que nos sacó de Egipto. Y muchas veces los creyentes, en cierta manera, hacen esto. Si Dios no hace las cosas conforme a como ellos lo tienen determinado, y Dios no pasa la prueba, bueno, vamos a volver a nuestros otros dioses. Es grave, hermanos, porque esto el Señor lo llama adulterio espiritual, infidelidad. No experimente con el Señor. Esta rendición debe ser absoluta, total, completa, en toda capacidad, entregándole nuestra voluntad, nuestros deseos, para que el Señor pueda cumplir la voluntad de Él, que es santa, es agradable, es perfecta, y Él pueda cumplirla en nuestras vidas sin impedimentos. Le ruego al Señor que el Señor pueda hacer esto en nosotros, y que no le pongamos tantos obstáculos, ni tantos estorbos, que el Espíritu Santo pueda encontrar un corazón sencillo, simple, rendido y entregado. Oh, gloria, gloria sea el nombre del Señor por siempre.
cuánto nos falta, hermanos. Cuánto nos falta mucho. Muchísimo, muchísimo nos falta para que Cristo sea formado en nosotros. Medita en esto y que podamos tener un día glorioso de consagración a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, todos los martes, 7:30, culto y estudio bíblico. No se olvide. Que el Señor le bendiga. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst
again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He's still saying, why don't you come to these waters. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. There is a river that never shall run Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus.